aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Prepárense! Hemos aprendido la comprobación más de otra ley de la historia. Hemos visto el fascismo en acción. Y hemos podido comprobar un principio contemporáneo, que la desesperación de los reaccionarios, la desesperación de los explotadores en el mundo de hoy, como ya se ha conocido nítidamente por la experiencia histórica, tiende hacia las formas más brutales, más bárbaras de violencia y de reacción. Y todos conocen la historia del fascismo en diversos países, en los países que fueron las cunas de esos movimientos, cómo surgieron. Pero, ¿qué hacen los explotadores cuando sus propias instituciones ya no le garantizan el dominio? ¿Cuál es su reacción cuando los mecanismos con que han contado históricamente para mantener su dominio les fracasan, les falla? Sencillamente los destruyen. No hay nadie más anticonstitucional, más antilegal, más antiparlamentario y más represivo y más violento y más criminal que el fascismo. Nosotros somos latinoamericanos, pertenecemos a esa gran comunidad y algún día nos uniremos a ella integralmente, plenamente, el día en que la ola revolucionaria barra las incomprensiones de hoy, los chauvinismos de hoy, la balcanización de hoy y los mezquinos egoísmos de hoy. El día en que la ola revolucionaria, en dos palabras, barra con el dominio imperialista sobre los pueblos de América Latina y con el imperialismo su odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. Pero nosotros no vamos a dejar que eso haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Ni tenemos que ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución. Eso es lo que hicieron los infames que calumnian al país,
los infames que alientan a la agresión imperialista, los infames que quieren crearle condiciones al imperialismo para que agreda a Cuba, o para hacer la calumnia, forjar la calumnia con todo eso, no tenemos por qué. Hay que aplicarle las leyes sencillamente. Y vamos a revisar las leyes y tipificar bien estos actos de traición a la patria, de los que se suman a las campañas de la contrarrevolución, no de la contrarrevolución, a las campañas del imperialismo contra Cuba. No tenemos por qué permitirlo. Hemos sido bastante tolerantes y están dispuestos con todo nuestro pueblo a jugarse el todo por el todo. No tiene por qué tener blandenguería ni tolerancia de ninguna clase con nadie. Y usaremos, como siempre, seremos ecuánimes, seremos serenos, seremos justos, seremos respetuosos, como no ha sido nunca nadie, ningún gobierno. Repugnan las calumnias esas que se hacen contra Cuba cuando se habla de tortura y todas cosas. Algo que no ha ocurrido en 31 años de revolución. Nuevo país más respetuoso de lo que ha sido Cuba, de todos estos derechos. No ha servido de nada para que no traten de lanzar toneladas y toneladas de lodo sobre el país. Trabajaremos y utilizaremos las leyes, tenemos todas las medidas, no nos van a desmoralizar, no nos van a amedrentar, no le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren, que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente a la patria, se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país, a hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas. No tenemos por qué tolerarlo. Y no lo vamos a tolerar. Ni tendrán aquí ninguna prerrogativa, eso sí se lo digo muy claro a todo el mundo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando, señor, no, porque va a tener que estar el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. Vamos a aplicar las leyes, ser más capaces que nunca. Y tendremos que trabajar más que nunca, y tendremos que ser más eficientes que nunca. Es un terreno importante donde se libra ahora la batalla. No crean que no hemos pensado muchas veces en ese fenómeno increíble mediante el cual una de las más poderosas potencias del mundo, que había logrado equiparar su fuerza con la otra superpotencia, un país que pagó con la vida de más de 20 millones de ciudadanos la lucha contra el fascismo, un país que aplastó el fascismo y se derrumbara como se derrumbó. Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, pues que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben. ¿Pueden o no impedir los hombres? ¿Puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Y podía añadirle una pregunta de inmediato. ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario socialista puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado alguna vez? Se está preparando una provocación contra Venezuela para obligarnos a dar una respuesta que después pudiera prender una guerra en estas tierras. Es parte del plan de la Operación Balboa, que así se llama el plan de invasión contra Venezuela.
Bueno, tú, amigo mío, David, ¿cómo se llama? Steve, que preguntaste. En ese escenario, anótalo ahí, el petróleo llegaría como a $300, porque aquí no habría petróleo para nadie, porque hemos decidido aquí que el petróleo venezolano es de nosotros o no es de nadie, o no hay petróleo para nadie. Aquí tendrían que pasar por nuestros cadáveres los invasores, como dice el himno de nuestro ejército, y yo, soldado soy del ejército de Bolívar. Que no se olviden los gringos, que aquí están los hijos de Bolívar, dispuestos a ser libres. Pero yo aprovecho tu pregunta para denunciar esta operación o esta amenaza. Uno ve que Bush siente que se va, ¿ve? Y se va al estiercolero de la historia. Y no ve que él tiene esto, la causa de Bush contra mí es algo, él la ha tomado como algo personal, algo de las entrañas, del hígado, de los intestinos, pues de ahí. Y además, como vieron que nosotros no ganamos el referéndum, ellos piensan, porque así son los gringos, ellos sacan unas cuentas a veces un poco raras, ¿no? Que nosotros estamos contra las cuerdas, que estamos debilitados y que es el momento. Bueno, tengan cuidado, pues. Llegaron noticias de sus ideas bolivarianas. Llegaron noticias de su actitud con posterioridad a los hechos en las prisiones y en todas partes. Y que tanto nos recordaban nuestra propia historia, que tanto nos recordaban lo que había ocurrido después del Moncada, en circunstancias de luego diferentes. Porque en este caso, en el caso nuestro, había sido una lucha contra los militares que seguían incondicionalmente el régimen tiránico de Batista. Y en este caso había sido el levantamiento de un grupo de militares revolucionarios. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla por Venezolana de Televisión. También estamos por las redes. Estamos en la plataforma X con Hojilla Silva TV. Estamos también por YouTube, La Hojilla TV. Pues YouTube no sabemos hasta cuándo. Llegaron de una y ¡pum! Sacaron del aire el canal del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Yo no entiendo por qué. Yo lo expliqué el día domingo en Al Filo de la Medianoche, lo expliqué. Dije, ¿por qué van a sacar? Es más, de hecho, es peligroso la forma en que lo hicieron, porque dijeron que era por mensaje terrorista o por terrorismo. Es terrible. Y hay que decirlo, porque es peligroso porque se está poniendo en juego un canal institucional, porque el canal del presidente es institucional, tiene que ver con las actividades presidenciales, con la denuncia, con el programa Maduro Más, que parece que ahora lo ven como terrorismo, y sacaron del aire a Maduro Más, y denunciado por mismo RT, que han sido también afectados
por la gente de YouTube. Pero es peligroso. Y yo hice una denuncia en el momento en que eso salió, en que los señores de YouTube se convierten en cómplices del imperialismo norteamericano, y dije, es muy peligroso, pues eso está marcando un precedente peligrosísimo en contra de Venezuela. Ustedes saben que la temática en este momento, la narrativa que ellos tratan de inocular en el mundo, que es una narrativa que no se la creen ni siquiera los medios conservadores que ellos tienen, New York Times, Washington Post, ya han dicho bien claro que eso no se lo cree nadie, el tema de las lanchitas, y luego vamos a explicar algo sobre eso. Pero hay un precedente que es muy peligroso. Y este señor tiene, también lo vamos a hablar ahora, tiene últimamente una diarrea verbal. No puede ver una cámara porque el señor aparece declarando cualquier tipo de torpezas. También estamos transmitiendo, disculpen para terminar de señalarle, por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Ya logramos ajustarnos, gracias a Dios, señor. Tú sabes que yo estaba diciéndolo ya a Guerrero, le decía, ay, compadre, le voy a decir una cosa. Uno no cree en brujos, pero de que vuelan, ¿verdad, compadre? Muchacho, y hoy pasó una cosa, que no es una cuestión personal, ¿no? Que yo dije, no te lo puedo creer, hermano. ¿Cuánta escoba hay por ahí volando, compadre? Muchachos, qué terrible. Por cierto, un saludo a Fanny, allá en Mariara, ¿verdad? Fanny, te mandé un mensaje muy cariñoso. Amoroso. No, yo a Fanny la conozco desde ¿qué? Mira, desde antes de la insurrección militar, cuando llegué a Maracay. Recuerdo que llegué a Maracay justamente cuando la tragedia de Limón. Imagínate, se me cayó la cédula. Y ahí conocí yo a Fanny. Me decía Fanny, un abrazo, Fanny, desde acá, de verdad. Estamos poniéndonos viejos. No quiero que se me caiga la cédula. Bueno, también estamos entonces transmitiendo por YouTube, La Hojilla en TV Mario Silva, por BK La Hojilla en TV, por Telegram, La Hojilla en TV nuevo canal, por Kik, estamos transmitiendo a través del canal Mario Silva García, y por X, estamos transmitiendo @HojillaSilvaTV, y también por Venezolana de Televisión, a despecho de muchos por allí. ¿Eh? Sí. Hay unos que les entra corriña y comienzan aquí a atacarme. Entrando nada más, yo les hago una pregunta rápidamente a los usuarios de YouTube. Mi hermano, si usted es cuálido, ¿por qué usted se mete a amargarse la vida conmigo? ¿Verdad? Eso no lo entiendo yo. Y no es nada, ahora entran con una cosita así como una coronita, ¿es que le llaman? Como usuarios principales. Entonces dicen rápidamente que cómo es posible que van a poner a Fidel. Fidel está más vigente que nunca hoy. El comandante Hugo Chávez está más vigente que nunca hoy. Así como lo oyen, se lo estoy diciendo en serio, está más vigente que nunca. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, el señor, entre otras cosas, antes de meterme con el tema de la ONU, que el señor se apareció hoy en la ONU y no sé qué pasó, parece que le boicotearon todo porque la escalera mecánica en donde iban a subir, ¡pum!, se apagó. El tipo es pavoso. El tipo es pavoso y tiene una diarrea verbal. Pero encima de eso también el teleprompter no lo pudo pasar. Entonces, peor todavía, porque su participación en la ONU dio pena, vergüenza ajena. Él mismo se hizo promoción para recibir, porque él quiere recibirlo, pues es un tema de envidia. El tipo es egocéntrico, megalómano, mitómano. Y él mismo se hizo promoción hoy porque él debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Porque él dice que él ha acabado con todas las guerras. Imagínate, menos mal. Que él ha acabado con todas las guerras, incluso la de Vietnam, Corea, todo. Sí, hoy fue terrible. Y para remate, yo no sé a quién se le ocurrió de no ponerle el teleprompter, porque el tipo, al no ponerle el teleprompter, lo que hizo fue cometer errores a diestra y siniestra. Pero recientemente, vean ustedes, como la narrativa de las lanchitas
no le sirve, ¿verdad? Pues yo recuerdo, repito, vamos a repetir lo mismo que dijimos la semana pasada y que lo venimos diciendo también en Al Filo de la Medianoche. Por ejemplo, si usted ve a un presidente del país que se supone más poderoso del mundo, que no es el país más poderoso, y aparece diciendo, así, textual, vamos a pasarle ahora unas imágenes de un barco que tenía 14 toneladas de cocaína, y aparece una lanchita, un peñero. Explíquese. Es más o menos, y no es nada que un asesinato en vivo o grabado, pues, si es que ese peñero existió. Y supuestamente en ese peñerito iban 11 personas, yo no sé dónde cabrían 14 toneladas de droga. No se agarró a nadie, no se le hizo ningún tipo de seguimiento, no se detuvieron, que es una lanchita que pudieron haber detenido, y era una operación como para los guardacostas americanos. ¿Y qué pasó? Dijeron en el Washington Post o en el New York Times, dijeron, ¿cómo fue? Fue como ir con una bazuca a una pelea de navaja. Y es verdad. O sea, que el presidente de los Estados Unidos, escúchese bien esto, que el presidente de los Estados Unidos de América aparezca así, frente, cámaras, televisión, medios de comunicación, anunciando una operación para explotar un peñerito y utilizar fuerzas navales norteamericanas, hasta un submarino nuclear. ¿Ustedes se imaginan eso? Un submarino nuclear, utilizarlo para un peñerito, y luego que ha venido siendo sistemático con el ataque contra unos barcos pesqueros. Incluso se aparecieron, entraron, se montaron en un barco atunero nuestro, y tuvieron 8 horas a los pescadores retenidos. Dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sucede? Y que este tipejo siga insistiendo en una narrativa que no tiene sostén ninguno. Otra cosa, siguen diciendo que la DEA dice que aquí somos narcotraficantes. Pues que la DEA en los informes, me imagino que ahora van a corregir eso, porque eso es rapidito, ¿no? Si no aparece más en el informe hay que hacer un informe nuevo. Pero la DEA, ni siquiera la DEA tenía un informe, en contra de Venezuela. La ONU. Llega el presidente y le manda una carta a Donald Trump. Y como él es muy señor del planeta Tierra y del universo, y necesita un premio Nobel de la Paz, la carta dice, yo no tengo nada que responder a esa carta. Otra cosa, como esa narrativa ya no le estaba funcionando, ahora resulta que nosotros mandamos a 300.000 locos para allá. Sí, que nosotros nos metimos en las cárceles y manicomios y le mandamos 300.000 locos. Y lo peor de todo, lo dije en Al Filo, voy a repetirlo aquí, esa narrativa se convierte en algo peligroso para los venezolanos que viven allá, tanto a los que viven en Westonzuela, en Miami, como los que se están escondiendo. Y aparte de eso, llega y el TPS pide a la Corte Suprema que quite el TPS porque él va a lanzar para acá a 300.000 venezolanos. Oye, estamos esperando así, pero con gusto, que manden a Orlando Urdaneta, a Franklin Virgüey. La Papo no, porque yo creo que la Papo consiguió su green card. Pendeja no es. ¿Ve? A todos ellos, que cuando ellos comiencen a llegar, ¿ve? Nosotros le vamos a mandar el avioncito, ¿verdad, compadre? Con el regreso a la patria, ¿verdad? La misión esa. Nos traemos a Orlando Urdaneta, ¿verdad, Orlandito? Nos traemos a Franklin Virgüey, ¿verdad, Franklin? Nos traemos para acá, nosotros vamos a recibir con mucho gusto, ¿verdad, compadre?
¿Sí? ¿Cómo no es que agarre y también me mandan a Teteperra de allá de Alemania? Ándemelo. ¿Verdad, camarada? ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Los vamos a recibir con mucho gusto aquí, con mucho amor. Amor. Hasta los vamos a alistar en la milicia para enseñarlos a ver si tienen un poquito de amor por la patria, estos degenerados. Entonces el señor se agarra y se pone en la ONU y vuelve a atacar a Venezuela. La traducción que hicieron por ahí no es buena, pero la traducción es: el enemigo es Venezuela. Y cuando dice enemigo es Venezuela, es el pueblo venezolano. Ese señor que se presentó hoy en la ONU a atacarnos. ¿Entiendes? Y tú te haces una pregunta aquí rapidito, ¿verdad? Como los ecuálidos que entran en YouTube y me tienen rabia y comienzan a estar deseando que su propia tierra sea atacada por los gringos. Yo hice un análisis hipotético de lo que sería un ataque de ellos. Y también hice otro análisis hipotético de lo que se le va a presentar. Eso lo hablaremos ahora más tarde. Pero el tipo tiene realmente, el tipo no puede ver una cámara que no salte a hablar mierda. Discúlpeme, es la hora. Se puede. Estamos en horario supervisado en este momento. Dígale a esos muchachos que se vayan a acostar ahorita. Claro. Claro. No puede ver un micrófono. Ahora carga a los periodistas para arriba y para abajo. Cada vez que a él se le ocurre una genialidad, porque ellos, de verdad, ellos creen que son inteligentes, compa. De verdad. Y ellos juran y perjuran que todo el resto del mundo somos brutos. Somos torpes, pues. Salí corriendo y a decir que 300.000 personas que tienen ellos allá ¿cómo se llama? En Estados Unidos, venezolanos. Repito, un discurso muy peligroso. Y sobre todo en un país en donde cualquier loco agarra y se aparece con un fusil y empieza a dispararle a todos los venezolanos que vea por ahí. Mosca con eso. Cuídense. Porque Donald Trump dice que lo que hay es loco y es que les han infectado a su tierra, a los pobres blancos supremacistas. Y encima de eso que también le hemos metido droga. ¿Por qué no dicen ahorita del barquito que le agarraron por el Pacífico? El capitán del barco, supuestamente y que petrolero, era de la DEA. Y salió el gobierno norteamericano a justificar que ese era el trabajo que estaba haciendo el tipo de la DEA. Y resulta que el tipo de la DEA tenía esta información de dónde tenía que descargar fentanilo, cocaína y dinero para el lavado en Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir Donald Trump de esto? Ah, por cierto, compadre, hágame un favor allá, Guerrero. Yo quiero que me pongan un videíto que yo traje de 8 o 10 segundos. ¿Ah? No, ellos saben, es un videíto de una burla que tiró el señor Donald Trump de en su red social, Truth Social. ¿Lo tiene? Ok, espérate un momentico, ya te lo voy a pedir, espérate un momentico. Porque quiero que lo pongan. El tipejo puso en su red social, espérate un momentico, déjame poner por aquí, burlándose de los venezolanos, el señor puso: hemos descubierto a la milicia venezolana entrenándose una amenaza muy grave. ¿Puedes ponérmelo, por favor? Ponlo. Sí, Voy a espalda, de una vez. miren, él lo puso, burlándose del pueblo venezolano. ¿Y cuántos
lacayos apátridas deben haber estado disfrutando la burla de intruso social del presidente de los Estados Unidos, que dedicó un videíto, me imagino que te lo dio Narcorrubio, ¿verdad? Es más o menos, ¿te lo dio Narcorrubio o el ministro de guerra que tú tienes ahora? Ahora no te equivoques, yo te voy a explicar por qué. Anda poniéndome la siguiente fotografía, fotografía número 1. ¿Sabes qué es eso, Trump? Oye, déjame voltearme para allá, ¿verdad? Tú sabes lo que tú estás viendo ahí, un gringo en Vietnam, ¿verdad, Trump? Un gringo en Vietnam siendo escoltado por una muchachita, una niña que no llegaba al 1,30 m, 1,40 m. Yo quiero recordarles qué les pasó en Vietnam, para que te sigas burlando de la gente, porque parece que tú no entiendes eso. La imagen 2, por favor. Vean el tamaño del gringo. ¿Eh? Vean el tamaño del gringo. Y vean a la combatiente vietnamita que llevaba a ese señor piloto, capturado, lo llevaba, no que lo mataron, no, capturado, y lo llevaba. Esa foto se hizo famosa. Pásame la siguiente. ¿Te acuerdas de esa foto, Donald Trump? Y esto, por favor, se lo estoy enseñando no solamente a Donald Trump, se lo estoy enseñando a la cuerda de tarifados, lacayos de mierda que están en Estados Unidos burlándose de nuestra milicia. ¿Me entiendes? Te lo estoy diciendo yo. ¿Te acuerdas de esto, de lo que pasaba aquí? Otro pilotico que lo llevaban escoltado, una vietnamita, descalza. Quiero recordarte esto porque tú tienes más edad que yo. Y quiero recordarte lo que pasaba en Vietnam. Ponme la otra foto. ¿Sabes qué es eso, Trump? ¿Lo recuerdas? Como ustedes salieron de Vietnam, huyendo. Y la gente que está ahí montándose en esa escalera, porque ustedes son una basura completa cuando abandonan a sus aliados, a los que ustedes consideran son aliados en un momento determinado, esa escalera era de gente que eran sapos suyos, igual que los lacayos que tienen ahorita allá en Miami, atacando. O sea, tratando de montarse en el momento en que ya los vietnamitas estaban tomando el poder de esa revolución vietnamita, la de Ho Chi Minh, que los puso a ustedes a parir. ¿Te quieres seguir burlando de la milicia venezolana? Pásame la otra fotico. Esa mujer, vietnamita, es la misma mujer que te voy a enseñar al final. Esa misma mujer vietnamita es la que los puso a ustedes a chorrearse. Sigue riéndote de la milicia. Pásame la otra fotico, por favor. Esa mujer vietnamita que iba todos los días detrás de ustedes, esa mujer vietnamita es de la que ustedes tratan de burlarse ahorita, de la mujer venezolana. Y la que, por supuesto, los que se creen blancos supremacistas y son de un color extraño, como el teteperra allá en Alemania, ¿verdad? Estas son las personas que pusieron a parir a los gringos. Pasa la otra fotico. Esa mujer que está ahí, vietnamita, los puso a parir a ustedes. ¿Te vas a seguir burlando de la milicia venezolana? ¿Ah? Utilizando la cuenta de un presidente de los Estados Unidos para burlarse de un pueblo. ¿Qué tú crees que va a pasar? Pásame la otra foto. Venezuela se escribe con B de Vietnam. Y pásame la otra. Por favor. Esa señora que está ahí, vela bien. Ponme la pantalla completa, hermano. Por favor, te agradezco. Ponme la pantalla completa. Esa mujer que está ahí tiene más valor, tiene más amor por su patria. Tiene más, escúchese bien, tiene todo el poder combativo que ninguna basura gringa con ojitos azules se venga a presentar aquí a Venezuela. Toquen nuestra tierra. Síguete burlando de la milicia. Que tú utilices, ahora vente para acá, que tú utilices tu red social para burlarte de la milicia,
¿Te fijas? Porque yo te hablo que tú lo que tienes en ese cerebro es mierda. ¿Ah? Síguete burlando. Que hay 5 millones de milicianos. Manda a los gringos. Manda a tus soldaditos. Por cierto, ¿tú alguna vez serviste en una guerra? Pues llegaste a ser presidente. ¿Tú serviste? ¿O te pasó igual que Bush, que te montaron a manejar un avioncito como piloto en la Guardia Nacional Norteamericana para no mandarlo, pues como eran hijos de papá, para no mandarlos a Vietnam? Ese es el valor que tienes tú, tratando de burlarte de los pueblos del mundo. Échale bola, te lo he dicho 1000 veces. Y a los lacayos que están en Miami, mándalos. Quítales el TPS y mándalos para acá. Vamos a ver el primer video. Bueno, el primero ya fue comenzando. La diarrea verbal de Trump y cuál es la verdad. Rueda. And we're blowing the Venezuelan narco-terrorists. We're blowing them the hell out of the water. Every time you see a boat, thousands of people die from the cargo in that boat. Thousands of people die. And then the radical left say, oh, this is not nice. Well, thousands of people are dying because of those boatloads of drugs, fentanyl and a lot of other drugs. I want to thank the country of El Salvador for the successful and professional job they've done in receiving and jailing so many criminals that entered our country. And it was under the previous administration that the number became record-setting, and they're all being taken out. Y juntos acabar con algunas de las amenazas más graves de la historia. Uno de los principales peligros para nuestro planeta, el que nos destruye en todas partes. Yo, como ya lo había hecho en mi primer mandato, me estoy dedicando a contener estas amenazas. Esa es mi prioridad. Y he empezado con el Irán. Mi postura está clara. El principal patrocinador mundial del terrorismo no puede jamás dotarse de armas nucleares. Por eso, nada más asumir el cargo, he dicho que les haríamos una generosa oferta, una promesa de plena cooperación a cambio de una suspensión de su programa nuclear. La respuesta del régimen fue seguir con sus amenazas constantes a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en la región. Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el supremo poder militar de los Estados Unidos para destruir a los terroristas y redes de tráfico de Venezuela lideradas por Nicolás Maduro. A cada matón terrorista que trafica drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América, por favor, estén advertidos de que los eliminaremos. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. We have seen this letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter, and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime into the United States of America. Yo en la carta que le mandé al presidente Trump, yo la hice el sábado 6 de septiembre y llegó a la Casa Blanca la carta el lunes 8 de septiembre y ellos la filtraron en Estados Unidos entre jueves, viernes, sábado y domingo comenzó a filtrarse. Los primeros que dijeron haberla leído fue la agencia Reuters. Tú sabes que la agencia Reuters es una agencia londinense de Inglaterra. ¿O se originó allá? Sí. Ellos lo utilizan mucho en el Departamento de Estado como gaceta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la agencia Reuters. La agencia Reuters es la principal agencia para la guerra contra el petróleo venezolano, la economía, las finanzas, la sociedad venezolana. Es una agencia de guerra, Reuters. Y ellos filtraron la carta, sacaron una parte. Luego cuando yo vi, sobre todo el domingo, temprano, que estaban sacando la carta, entonces dije, no, bueno, llamé a Delcy, la vicepresidenta, le dije,
saca la carta tú oficialmente y di que dado que la han filtrado en los Estados Unidos, la filtraron ellos, la carta no tenía sentido pública, no se la envié pública, y vamos a publicarla completa para que se conozca. En la carta, además del contenido y los datos que le doy, lo invito al presidente Trump a que juntos derrotemos los fake news. Le digo, pues, lo alerto. Y además le agrego 2 mapas oficiales de la Organización Mundial de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, donde dice las rutas, dónde se produce la cocaína y dónde se trafica. ¿Cómo se exporta? Le digo 87% de la cocaína que se produce en Colombia, por el modelo económico de narcoeconomía que instalaron allá Andrés Pastrana, Uribe, Juan Manuel Santos y Duque, y que está combatiendo valientemente, poniendo su vida de por medio el presidente Gustavo Petro, presidente valiente, muy valiente, inteligente, honesto. Yo le digo, el 87% sale por el Pacífico, como todo el mundo sabe. El 8% de esa cocaína sale por el norte de Colombia, por la Guajira colombiana. Y solo un 5% tratan de pasarla por Venezuela. Y de ese 5%, piquiti, todos los días le damos un palo. Ahí en esa carta no le quise agregar, y se lo digo aquí al presidente Trump, que el 70% de toda la cocaína suramericana sale en los barcos, en las cajas y la naviera de las empresas bananeras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Y eso es público notorio. Si el presidente Trump le pidiera a sus agencias de inteligencia, con honestidad, a los profesionales de inteligencia estadounidenses, un informe de Ecuador y de cómo Guillermo Lasso impuso un modelo de narcoestado y de cómo Daniel Noboa tiene las empresas de tráfico de droga, él sabría dónde salen, cómo salen, tendría una orientación precisa. Ahora, esa carta, una primera carta, seguramente le mandaré más, tenía el objetivo... ¿Sin respuesta de él? No importa. ¿No ha recibido respuesta? Sí. Pública han dicho algunas cosas, pero eso es lo de menos. Lo importante es defender la verdad de tu país, defenderla por todas las vías. Si cierran una puerta, te metes por la ventana. El actual presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, es dueño de la empresa que es socia mayoritaria de una exportadora involucrada en un escándalo de tráfico de cocaína hacia Europa, según documentos. La droga estaba escondida en contenedores de bananas y fue objeto de 3 interceptaciones por parte de la Policía Nacional Ecuatoriana. De acuerdo con documentos filtrados por los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Noboa y uno de sus hermanos, John Noboa, aparecen como socios propietarios de Lanfranco Holdings S.A., una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal. A su vez, Lanfranco es la accionista mayoritaria, con el 51% de las acciones, de Noboa Trading Co., empresa atrapada al menos 3 veces por traficar cocaína hacia Europa. La policía ha encontrado cocaína en 3 embarques de la mayor empresa bananera del país y otro más lo encontró el empleado de un supermercado alemán desempacando banano. Univán le pertenece a 3 patriarcas antioqueños. Al examinar varias de las cajas que hacían parte de un embarque de bananos colombianos que viajaban con rumbo a Amberes, Bélgica, la policía antinarcóticos encontró un embarque de cocaína. En el fondo tenían las tulas en las que iba envuelto el correlato de cocaína. Encima ponen banano y por los lados ponen banano y las cajas van marcadas con los mismos logos de las otras cajas para así, digamos, causar la menor sospecha. Pero al mirar todos los registros del embarque, comenzaron a encontrar eventos que se repetían sucesivamente desde 2009, cuando al abrir una caja de bananos, el empleado de un supermercado alemán encontró un embarque de cocaína. El pasado 7 de enero, un empleado de la cadena de supermercados Aldi en Berlín, Alemania, volvió a encontrar cocaína en las cajas de banano enviadas desde el mismo puerto de Santa Marta, Colombia. Esta vez eran 150 kilos de clorhidrato de cocaína. Pero en el mismo muelle y en embarques del mismo exportador también existían antecedentes. Otros cargamentos de la bananera antioqueña Univán tenían cocaína y la policía antinarcóticos pudo encontrarla antes de que viajara a Alemania y los Países Bajos desde Barranquilla y Cartagena.
Y entonces news that last week the Trump administration took this airstrike on a boat off the coast of Venezuela. First of all, we have sort of no information on who was on that boat or who was killed. It might be, as the Trump administration says, members of a drug cartel. It might be civilians. We don't know. The president has no legal authority to take that strike. We are not at war with Venezuela, because if the president can take strikes against anyone anywhere without congressional authorization, then he can also drag us into wars overseas without any debate domestically. This is the most irresponsible, reckless president America has ever seen, and to let him engage in military activity overseas without the consent of the American people, it's so dangerous. I said it over and over and over again. Another area where my judgment has been proven correct. I just said it so many times, virtually every time I was interviewed. Keep the oil, keep the oil. And through the presence of U.S. forces necessary to safeguard the oil and vital infrastructure products necessary for us to have the oil. I was saying this constantly and consistently to whoever would listen. I said, keep the oil. Keep the oil. Keep the oil. Don't let somebody else get it. ¿Tú sabes cuánto eran las reservas internacionales de Libia? Cerca de Nicolás, ¿te acuerdas que hablamos con Gaddafi? 200.000 millones de dólares, poco más, en un país de apenas 6 millones de habitantes. Yo creo que ni Alemania tiene unas reservas como las que tenía Libia. Ni Italia, ninguno de esos países tiene. Ni Inglaterra. Varias veces, algunos líderes europeos: Chávez, ¿por qué no hablas con Gaddafi para que coloque, aunque sea unos 20.000 millones de dólares de sus reservas en bancos de mi país? Y después se las robaron. Las reservas internacionales de Libia desaparecieron. Vaya qué cinismo, ¿eh? Se las robaron. 200.000 millones de dólares. Muy oportunas, diría algún economista, para la crisis europea. Y entonces uno veía por la prensa, congeladas las cuentas de Gaddafi. No eran las cuentas de Gaddafi, las cuentas de Libia, señor. En los bancos de Europa, de Estados Unidos. Como todos los países, o casi todos, la tenemos nuestras reservas, pues, en los bancos europeos o estadounidenses. Que tiene que llegar el día en que tengamos nuestras reservas aquí, en UNASUR, el Banco del Sur, y todo ese proceso que aquí está apenas comenzando. Hay una aclaratoria que yo quiero hacer. La hice el día domingo en Al Filo, la voy a hacer de nuevo. Últimamente, espérate un momentico que ellos aquí nomás aparecen y pum, para afuera. El día domingo yo hice una denuncia. Una denuncia no, una aclaratoria, pues no es denuncia. Hay una narrativa que partió desde el primer gobierno de Donald Trump, que es que supuestamente ellos dentro de Estados Unidos estarían batallando contra el comunismo y la izquierda. En Estados Unidos no hay izquierda. Puede haber algún tipo de progresismo, pero hay no izquierda. Eso es mentira. Y ellos han venido enmarcando en su discurso el tema, ve bien, porque esto forma parte también de lo que es nuestra izquierda. Esa izquierda que negocia y que se ha venido entregando, como la española, como la chilena. Hay que estar muy claros con eso. Ellos están tratando de deformar lo que es nuestra izquierda, lo que debe ser la izquierda.
Yo le decía que ellos, lo de la ventana de Overton, que han sabido correrla. Eso de la ventana de Overton tiene que ver una manera de, bueno, la lucha tiene que ser en el marco de las elecciones, no hay posibilidad de más revoluciones armadas, cosa que no es verdad. Eso no es cierto. Los pueblos tienen el legítimo derecho a la violencia en defensa de sus intereses y en defensa de sus intereses para hacer una revolución. Porque hay algo que no se habla. Y les digo, se hablará dentro de poco, dentro de un año, dentro de 2 años, porque así pasa con ellos. El caso de Noboa. Noboa está hasta aquí, hasta los tequeteques, hasta adentro, hasta aquí, hasta lo último. Está metido en el tráfico de drogas. Y está metido en el tráfico de drogas con, escúchese bien, con una naviera que lleva platanito, que lleva plátano y cambures, con las bananeras, pues. Y ahí va metido el negocio de la droga. Y Estados Unidos y la DEA lo sabe que ese presidente está involucrado en ese tema. Y en América Latina ahorita, en este momento, hay, no solamente como respuesta a la agresión que tiene Estados Unidos contra Venezuela, sino en respuesta a lo que sabe que podría ser la recolonización de Latinoamérica. Y los pueblos están levantándose. Caso de Ecuador, vean ustedes últimamente las fuertes protestas que hay en Ecuador, fuertes protestas contra Dina Boluarte en Perú y fuertes protestas y ya poca credibilidad que tienen en Chile con respecto a las elecciones. Y sobre todo con esta señora Janet Jara, que ahora se autocalifica como centro-izquierda. Después que era del Partido Comunista. Un Partido Comunista que negoció con los estertores, con ese reducto que aún continúa estando en Chile, el pinochetismo. Entonces ellos tratan de enmarcar, escúchese bien, a la izquierda en la ventana de Overton tirándose para la derecha. Si tú no estás allí, porque ese es el discurso que tienen estos progres en toda América Latina y en Europa, si tú no estás enmarcado en su narrativa, tú eres de ultraizquierda o terrorista. Y ese es un discurso que favorece a los Estados Unidos. No se crean que eso es así inocente, que ellos lo hacen porque les da la gana, porque bueno, porque tenemos que enmarcar pues a los demócratas. Imagínense usted, enmarcar a los demócratas como izquierdistas. Cuando en los gobiernos de los demócratas es cuando más intervenciones e injerencia gringa ha habido. Entonces, no nos caigamos a coba con esto. Hay gente, y créanme, yo he visto en varios países, en el caso de Chile, hay un señor llamado Jadwe, que bueno, mira, usted escucha el discurso de Jadwe, usted dice este tipo de izquierda, y él de izquierda no es. Janet Jara, de izquierda, no es. Y no voy a meterme en otros países porque entonces vamos a alborotar el avispero. ¿Por qué? Llegan al poder en el marco de las elecciones burguesas. Generalmente impulsadas por el poder popular, por las organizaciones sociales y las organizaciones revolucionarias. Que bueno, muchos de ellos agarran y dicen, bueno, mira, lo menos malo, vamos a votar por él. Y resulta que al finalizar, cuando llegan al poder, se olvidan de que existe un pueblo que los llevó allí. Y comienzan a negociar con los sectores de derecha. ¿Se ha solucionado el problema en Argentina? ¿Qué originó ese maridaje con la derecha? ¿Por qué se abandonó a los grupos sociales y organizaciones revolucionarias en Argentina? Igual, ¿por qué la narrativa de los medios de comunicación en Chile lanzan hacia el exterior que el pueblo chileno está dormido, que el pueblo chileno no pelea, que el pueblo chileno quedó casi que como en el síndrome de Estocolmo?
después que Pinochet hizo lo que le dio la gana ahí con ese pueblo. Y eso es mentira. Cada uno de esos pueblos tiene, escúchese bien, una raíz revolucionaria que no ha dejado de luchar. Una raíz revolucionaria que es la que en muchos casos, y atendiendo al tema que ahora mismo estamos hablando, que es el tema de las elecciones burguesas, han llevado al poder a gente que se decía izquierda y cuando llegan al poder no lo son. La utilización del tema de derechos humanos en contra de las organizaciones revolucionarias. La victimización. Éxito, nos mataron a mucha gente, ¿qué tal? Pum, pam. Pero tratan de adormecer el sentido real de lucha de ese pueblo. La heroicidad de ese pueblo luchando y enfrentándose a un sistema que no solamente los reprime, no, los desaparece, los mata, los tortura. No, los derechos humanos no es eso. ¿Por qué? Porque, repito, es como correr la ventana de Overton. Es decir, la izquierda ya no es lo que estamos tratando de decir. No, es para acá, para la derecha. No, señor. Es una mentira. Y es una mentira bien planificada para tratar de deslegitimar la lucha revolucionaria real de izquierda y el derecho legítimo a la violencia que tienen los pueblos para defenderse. A eso sí se le considera terrorista. ¿Qué tal? Pero a la violencia del Estado, la represión del Estado, la desaparición y tortura por parte del Estado, no, eso no es. Eso no, tú sabes cómo es. Eso es criticable, pero forma parte de la democracia. ¿Cuál democracia? Entonces, esa narrativa viene de Estados Unidos. Esa narrativa la están tirando desde hace como 5, 6, 7 años. Para tratar de deslegitimar las luchas sociales, las luchas populares, la lucha revolucionaria, el alzamiento natural de un pueblo en contra de un sistema que lo oprime. Tengan cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Cómo fue que dijo Fanny? Coño, Fanny, tú me vas a decir a mí cuánto vas a cumplir. Yo, coño, en este momento me acaban de salir como 20 canas más. ¿Estás viendo? Entonces tú quieres que yo diga que estoy viejo y acabado. Como decía Armando de Armas, estás viejo y acabado, viejo y acabado. ¿Qué tal? Un beso, Fanny, un beso. Vamos a ver, según los progres, te fíen, porque estoy hablando del tema de la izquierda, según los progres, ¿quiénes merecen tener derechos humanos? Hay que hacerse esa pregunta. Vean este análisis. Rueda. Excelencias, esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino, debe ser el principio. Por eso quiero hacer dos propuestas. La primera es que el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización en pie de igualdad con el resto de Estados. Y en segundo lugar, tenemos que adoptar con carácter inmediato medidas para frenar la barbarie y hacer posible la paz. España, por supuesto, adoptará un plan con medidas para frenar el genocidio en Gaza y seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita. Excelencias, la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado. Tomemos partido por la racionalidad, por la diplomacia, por el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, por el sentido común y por el humanitarismo más básico. Hagamos que este 22 de septiembre sea recordado como el primer gran paso. Hoy más que nunca, que lo injusto no nos sea indiferente.
Pues con el cuento del plan de rearme europeo, nos acaban de instalar en una fábrica de armas en medio de Gijón, a menos de unos 2 kilómetros en línea recta desde donde estamos grabando. Hemos investigado la empresa y hemos podido comprobar que las conexiones del gobierno con el sionismo son bastante mayores de las que pretenden hacernos creer. Al entrar en la página web de Indra, la empresa de armamento en cuestión, no solo hemos podido comprobar que está bajo control del gobierno español, sino también que uno de sus principales accionistas es David Shaw, estadounidense, miembro de la sinagoga Stephen Wise, histórica institución vinculada al sionismo que lleva el nombre de uno de los históricos defensores de la colonización de tierras palestinas. A través de la prensa local también hemos podido saber que Indra lo primero que hizo al inaugurar la fábrica fue contratar los servicios de General Dynamics. ¿Y qué es General Dynamics? ¿Veis en las imágenes esos tanques israelíes que están cometiendo genocidio en Gaza? Pues todos ellos, sin excepción, llevan motores de General Dynamics, que también es una de las múltiples empresas armamentísticas que financiaron la campaña presidencial de Donald Trump y que también tienen fábrica en Asturias. ¿Y para qué se supone que contrató Indra a General Dynamics? Para formar a los trabajadores de lo que era una histórica fábrica asturiana de calderería pesada y que daba beneficios en la construcción de carros de combate. Y esta información, que entendemos que merece noticia por contradecir las supuestas medidas contra el genocidio en Gaza anunciadas por el gobierno, no ha aparecido ni en la cadena SER ni en El País y jamás lo harán. ¿El motivo? Suponemos que algo tendrá que ver con que el cuarto mayor accionista de Indra es Amber Capital, un fondo de inversión fundado en Nueva York con oficina a apenas 1,5 kilómetros de la sinagoga anteriormente mencionada y cuyo presidente es además el presidente del grupo Prisa, el mayor conglomerado mediático español. ¿Acaso no es sintomático de la mierda de sistema en que vivimos que quienes fabrican las armas y se lucran con las guerras también controlen la información que recibimos sobre todas ellas? Comprendemos, y de verdad que lo hacemos, que mucha gente se haya ilusionado con el anuncio de las supuestas medidas del gobierno en apoyo a Gaza. Pero lo que no podemos es seguir tropezando eternamente con esa piedra llamada socialdemocracia una y otra vez. El PSOE es un partido que lleva décadas demostrando que es una máquina de mantenerse en el poder gracias a ese arte que domina como nadie, de decir una cosa para contentar al pueblo, para hacer seguidamente justo lo contrario para contentar a las élites financieras a las que en realidad sirven. Hicieron con algo tan grave como el ingreso en la OTAN, pasando del no a meternos de pelo en ella. Lo hizo Javier Solana, que pasó de dar mítines contra la OTAN en bares de Vallecas a ser su secretario general. Lo han hecho con la reforma laboral, con la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Con la vivienda. El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. ¿Qué ha hecho el PSOE para merecer que les creamos esta vez? Que el PP y Vox estén en un congreso de exigir la circuncisión para afiliarse no hace bueno al gobierno. Solo nos deja claro que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Un trabajo que comienza por comprender que no se puede analizar lo que está pasando en Palestina sin conectarlo con el resto de acontecimientos que está pasando por el mundo. Porque rearmar a Europa es rearmar a los Estados Unidos, a la OTAN y a Israel. Porque no se puede estar con Palestina y al día siguiente mandar cazas sin apoyo a la OTAN, porque la OTAN es tan instrumento imperialista de los Estados Unidos como lo es Israel. Porque la victoria de la Vuelta Ciclista no fue gracias al gobierno, sino pese al gobierno. ¿Por qué será que habrá izquierdas valientes en su defensa del pueblo palestino y sin embargo timoratas para denunciar lo que a todas luces es un intento de invasión estadounidense en Venezuela? ¿De qué trata esa vara de medir? Y es que más que como una granada estallando sin estragos para quien la lanza o quien aplaude su lanzamiento, los ataques imperiales funcionan más bien en forma de boomerang. Y no lo digo yo, lo decía Hannah Arendt. Y tampoco es una teoría, es la historia. Como todos los crímenes cometidos por Europa en las tierras bárbaras que colonizaban, tuvieron una manera muy curiosa de regresar a la propia Europa de la mano, por ejemplo, de la Alemania nazi. Pero es que el boomerang imperial no solo se regresa al imperio que lo lanza en primer lugar, que ejecuta los genocidios, las invasiones, los despojos, las intervenciones, sino a todos aquellos estados, grupos, lacayos que lo apoyaron. Y no estamos hablando en términos astrales del karma, ni mucho menos, sino de la ley más fundamental del imperialismo. Los ataques que se toleren contra cualquier pueblo será naval, hincapié y campo de ensayo para proceder a practicar esos mismos ataques contra cualquier otro pueblo. Y ya lo estamos viendo. Si en Palestina masacran palestinos por el simple hecho de ser palestinos y por ser dueños legítimos de unas tierras que Estados Unidos e Israel necesitan, esa misma práctica genocida de ser permitida luego se la regresarán a Estados Unidos contra su propia gente. Ahora practicada no porque sean palestinos, sino porque
son, quizás, inmigrantes, disidentes, o porque aún siendo de su cuadrilla fascista, cuestionen quizás el poderío israelí sobre el imperio estadounidense, como su asesinado Charlie Kirk. Y ya está pasando. La Guardia Civil estadounidense ya ha movilizado sus tropas cercando a Washington. Pero es que no sería la primera vez. En 1985, la policía estadounidense bombardeó Filadelfia para acabar con un movimiento revolucionario. MOVE se llamaba. Y es antes del bombardeo que el comisionado de la policía grita en los altavoces de toda la calle: «Atención, MOVE, esto es América». Como la frase amedrentadora prologando la bomba que tirarían sobre su propio país. La misma América que, bajo el argumento de serlo, se atrevió para ese entonces ya a haber soltado una bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, haber bombardeado Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, como parte de sus golpes de Estado contra líderes populares. Siendo entonces la misma América que, otra vez, con el simple argumento de serlo, se atreve a bombardear a su propia América y a sus propios americanos. Eso sí, negros y comunistas. 11 muertes, incluyendo 5 niños, y un barrio entero con más de 60 viviendas destruidas hasta quedar en ceniza. Esto encubierto por la prensa del momento, que si decidía cubrirlo era para manufacturar la narrativa de MOVE, el movimiento bombardeado, como un grupo terrorista, armado hasta los dientes, y que representaba una amenaza severa para la seguridad pública. El bombardeo entonces, drástico, pero últimamente necesario. La derecha estadounidense del momento, la población blanca de barrios afluentes, está claro, no solo no denunciaron el bombardeo del ejército estadounidense sobre el propio Estados Unidos, sino que lo aplaudieron. No dudemos que en esa misma Filadelfia alguna de esas 60 casas destruidas habría pertenecido quizás a una familia negra, de clase popular, pero que, sin embargo, apoyaba una acción directa contra los rojos que daban mala fama a su barrio, y que ese día sufrieron el boomerang bien lanzado contra su propia morada, metafórica y literalmente. Así, quienes hoy en Venezuela claman por la extracción del presidente Nicolás Maduro, generando videos con inteligencia artificial mostrando al Palacio Presidencial de Miraflores en llamas, diciendo que no será una invasión, sino una extracción, que no será una intervención militar, sino un desmantelamiento de un grupo terrorista, y que no es irrespetar la soberanía, sino devolverla al pueblo. Porque claro, cuando ese mismo Estados Unidos invadió Panamá para, como dijeron ellos, extraer al dictador narcotraficante Manuel Noriega, que ellos mismos habían entrenado y llevado al poder, ejecutaron un bombardeo, tal y como estos mismos personajes dicen querer hacer en Venezuela. Mismo bombardeo que resultó en más de 2.000 muertes. ¿Extracción? ¿Operación quirúrgica? ¿Acaso Noriega se partió en 2.000 pedazos convertidos en pequeños seres humanos? ¿O será más bien que alguna de esas personas impactadas por las bombas eran de las lacayas que precisamente pidieron la invasión, desmantelamiento de un grupo terrorista en primer lugar? Mismos vendepatrias que, hablando de soberanía, se refieren, como siempre se han referido, precisamente a defenestrar el concepto de pueblo soberano como nación libre de injerencia y dominación externa, y más bien pasando a significar el soberano como un rey de imposición estadounidense, que sea soberano en el sentido de libre de injerencia del pueblo. Y así claman en realidad por un genocidio a su propio pueblo, creyéndose garantes de los derechos humanos que Estados Unidos protegería fulminando mortalmente a otros derechos humanos. Y es que a estas alturas el cuento persiste. Los derechos humanos, concebidos como intrínsecos de la raza humana, como un logro democrático de Occidente, siendo conveniente olvidar que esas mismas declaraciones de derechos humanos, desde su inicio, fueron en su mayoría, si no es que en su totalidad, declaradas en palacios, mismas que siguen vigentes hasta el día de hoy, y mismos palacios que hasta la fecha tienen la batuta para decidir quién los merece y quién no los merece. Hoy, mientras la violación más grande a estos supuestos derechos, que es el exterminio sistémico de un pueblo entero, por la única razón de serlo, que es el genocidio, se produce, reproduce, festeja y permite, siendo ejecutado por el ejército israelí contra el pueblo palestino. ¿Podemos seguir hablando de derechos humanos aún ahora? Y es que no es cosa de hoy, ni tampoco únicamente del pueblo palestino. ¿O acaso no queremos recordar que, por ejemplo, dos de los primeros países en hacer estas declaraciones de derechos humanos en la historia, Francia y los Estados Unidos, fueron a su vez de los últimos países en abolir la esclavitud?
¿No era la esclavitud acaso una violación de derechos humanos? O más bien la pregunta debería de ser, ¿no eran acaso los humanos africanos suficientemente humanos como para poseer los derechos supuestamente natos de los humanos? Y es como parte de esos derechos creados en palacios y restringidos a otros habitantes de palacios que crearon, por ejemplo, el derecho para la intervención humanitaria. Es decir, que estas potencias se garantizan a sí mismas el derecho de invadir otra nación bajo la excusa de frenar las violaciones de derechos humanos que ellos previamente identificarían como tal. Es decir, que un pueblo goza de estos derechos siempre y cuando Estados Unidos los pueda reclamar para entonces justificar que sea él el que entre a violarlos. Ya contaba Howard Fast en Espartaco, su novela sobre la revuelta de esclavos en el Imperio Romano, que el gran Cicerón entendía la justicia como el instrumento del fuerte, concebida para ser usada a voluntad del fuerte, mientras que la moralidad, como los dioses, era la ilusión de los débiles. Por tanto, para él, la esclavitud era justa. Así que si hablar de justicia ya no es opción, hablando entonces ahora de la moralidad, aunque sea como los dioses mera ilusión, es que incluso hoy nos encontramos con una izquierda que, pretendiendo caer en la gracia de la justicia, la voluntad del fuerte, asumen la batuta de definir qué pueblo, patria o comunidad es digna de ser humana y por tanto de merecer derechos humanos. Y quienes, como dice ese imperio desde sus palacios, simplemente no los merece. La gente digna lo tuvo claro con Palestina desde el inicio. Otra, no tanto, requiriendo ver miles de las muertes que no cesan transmitidas en directo para empezar a recapacitar sobre la condición del pueblo palestino como digno de poseer derechos humanos. Y sin embargo, hoy con el pueblo de Venezuela hay dudas. Podríamos preguntarle entonces a este progresismo, según ellos, ¿cómo es que se constituye el sujeto merecedor de derechos humanos? Un pueblo tiene que llegar al punto de ser víctima de un genocidio para que nosotros reconozcamos de manera tardía que eran en vida poseedores de derechos humanos violados. O quizás para ellos son únicamente los habitantes de las democracias liberales los que hoy pueden ser humanos con derechos humanos. De no serlo, bien por ellos, porque a punta de las bombas norteamericanas lo serán, vivos o muertos. ¿Se puede ser humanista, entonces, negando la humanidad de otros seres humanos? Quizás antes de usar palabras rimbombantes como pacifismo, izquierda, democracia, derechos, deberíamos empezar preguntándonos simplemente eso. Vean bien lo que yo les estaba explicando, para que lo tengamos claro. Lo que les explicaba antes de poner este video. El señor Trump le preguntan, porque eso sí, no puede ver una cámara porque de inmediato la caga, pero no importa. Le preguntan, rapidito, que si él considera que hay genocidio en Palestina. Él dice, ay, yo no veo genocidio. Genocidio fue el 7 de octubre. Vean ustedes por qué el disfraz de una respuesta lógica de Hamás, una respuesta lógica del pueblo palestino, una respuesta lógica de tanto genocidio cometido contra ese pueblo, lo convierten en la propaganda. La propaganda, ¿sabe? Esa es la propaganda. De hecho, por ahí van a ver un video, creo que lo vamos a pasar ahora, en donde se está pagando, ¿saben?, a Google, a todas las plataformas de internet para que se mienta sobre el caso de Palestina. Pero el tipo le preguntan si hay genocidio en Palestina, el primero que dice, no, yo no veo que haya genocidio. Eso no solamente es genocidio, es un etnocidio. Están tratando de eliminar, y no es nada, es el primer genocidio transmitido en vivo. En vivo. Y peor todavía, y es un genocidio sistemático apuntando a dos figuras centrales de la población palestina. A las mujeres, que son las que paren a los futuros combatientes palestinos, y a los niños, que son los futuros combatientes. Pero aparte de eso, este señor Trump es el que se ideó junto a Elon Musk, se idearon una especie de Riviera en Gaza. Han venido destruyendo palmo a palmo
Y las Naciones Unidas, bien, gracias. Porque deseos no empreñan, ¿saben? O sea, está bueno. Yo agarro y con toda mi buena intención declaro que hay un genocidio, pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué te manejan? Te repito, el tema ya es un tema desgastado, el tema del macartismo, que es anticomunismo. El tema de la izquierda, la izquierda como ellos la ven. ¿Verdad? Que la izquierda tiene que ser centro. Con lo de la ventana de Overton de Juan Lu estuvo muy bien explicado. Eso hay que verlo, hay que observarlo bien. Y tercero, todo aquello que no vaya de acuerdo a la narrativa que Occidente ha montado con respecto a la democracia y con respecto a lo que es digamos, la izquierda que ellos desean, que realmente no es una izquierda, es un sector que va a negociar con ellos. Por ejemplo, el caso de España. El caso de España es determinante, ¿saben? Tú ves a Pedro Sánchez recientemente con el pueblo español en la calle indignado que paró la vuelta ciclística a España. La paró, la detuvo, porque estaban blanqueando al sionismo genocida, al sionismo terrorista. Y sin embargo, camarada, salieron los de izquierda, porque no es solamente PSOE, es toda la izquierda española. Toda esa izquierda electorera es la misma que ha venido disfrazando, mintiendo, teniendo un discurso y al mismo tiempo teniendo un maridaje con la ultraderecha y con la derecha. Desde el momento en que murió Franco, la CIA participó de esa transición. Debemos tener muy claro. Igual como hicieron en el año 2019, todas las movilizaciones que se hicieron en Chile, repito, porque es un ejemplo vivo, el pueblo en la calle, al pueblo al que le disparaban sistemático en los ojos, con las chamisas, a los ojos. Ese impulso popular fue aprovechado por ese sector que se decía izquierda, gana Boric. ¿Y qué pasó? Prometieron un referéndum para cambiar lo que todavía no han cambiado, que es la constitución pinochetista. Está idéntica, igualita, sin tocarla, porque la misma izquierda evitó que se cambiara. Y luego van, muy orgullosos ellos, y firmaron una ley antiterrorista. ¿Qué dice esa ley antiterrorista? Firmada por la izquierda, que ellos dicen izquierda. Dice que escúchese bien, que cualquier protesta popular puede ser tildada o calificada de terrorismo. Y es verdad lo que vienen haciendo y hay que verlo de esa manera. En América Latina, todos estos gobiernos que se dicen de izquierda van a terminar aprobando leyes que van a simplificar la represión. ¿Por qué? Porque todos los pueblos se están alzando. Y ellos lo saben. Y para evitarlo tienen que crear leyes. Tienen que crear leyes, así sea de izquierda o de derecha, tienen que crear leyes para poder detener lo indetenible, que es la revolución en América Latina. Por eso yo lo decía, el otro día lo expliqué muy claro. Sí, ellos tienen la pretensión de entrar en Venezuela, de invadir, de atacar. Está bien. Pero ¿saben qué? De inmediato, porque todos los pueblos se van a ver reflejados en Venezuela. De inmediato, en el momento en que entren, camaradas, agárrense. Porque todos los pueblos de América Latina se van a levantar. Y yo no estoy hablando en protesta nada más, en armas. En contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Pues la recolonización del continente y los pueblos no lo van a aceptar.
Y le voy a decir algo más, dos cosas. Una, si existe una recolonización por parte de Estados Unidos, que lo piense bien, porque una guerra en el hemisferio sería la hecatombe económica para ellos. Ellos lo saben. Y en segundo lugar, todos los títeres que tienen montados en este momento y que están propiciando la entrada de militares norteamericanos, por ejemplo el caso de Noboa, el arrastrado de Noboa, que piensa otra vez aprobar en un referéndum, que va a ser un fraude, piensa aprobar el ingreso otra vez de una base militar norteamericana en Ecuador. ¿Ustedes creen que lo que está pasando en América Latina ahora mismo no es una advertencia a ese declive imperialista en donde ellos siguen creyéndose lo más inteligente del mundo y que lo que ellos digan tiene que ser así, porque vive cada vez que bolsa, que este estúpido de la Casa Blanca abre la boca es para amenazar? Sus diarreas verbales todas son agresivas, todas. Todas. Amenaza a diestra y siniestra. Ahorita Putin hace poquito, en una declaración que dio, le recordó que el tratado aquel de control de armas nucleares se venció. Y lo dice muy claro. Si nos ataca Europa, porque parece que en Europa hay más de un loco que cree que puede hacerlo, si la OTAN ataca, nosotros responderemos. Y yo lo vengo diciendo, ahí hay una mutación capitalista. Estados Unidos no tiene posibilidad de recuperarse. Eso de la hegemonía capitalista de Estados Unidos no es verdad. Ah, que ellos van a seguir teniendo poder económico, sí, pero ya no es lo mismo. Hay una mutación. Y una mutación que más temprano que tarde los pueblos del mundo van a enfrentar. Yo lo digo con toda propiedad, porque es así. Porque las leyes del capitalismo son esas. La autodestrucción, la depredación y autodestrucción. El capitalismo tiene eso, crece, 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 hasta que llega un momento en que al no poder crecer más, empieza a depredar. Es su propia perdición. Su propia perdición. Ojalá cambien algunas reglas, pero cada país en este momento tiene que, pues, yo estoy hablando de los países que estamos siendo atacados, bloqueados y a los que nos han aplicado las medidas coercitivas. Todos y cada uno debemos aprovechar esta coyuntura para crecer. Y digo yo, es crecer tecnológico, industrial y sobre todo crecer políticamente en el socialismo. No hay otra vía. No hay otra vía. Vamos a ver el próximo video. Las consecuencias de la diarrea verbal. Vamos a ver las consecuencias de la diarrea verbal del catirito este. Ah, porque hay otra cosa, ¿no? Antes de verla, ¿no? ¿Tú sabes qué da risa? El Donald Trump burlándose de la miliciana, porque está gorda. ¿Será que él no se ha visto? ¿Ah? ¿Tú no te has visto? ¿Cómo tú estás? Tú pareces un cerdo, ¿sabes? ¿Te has visto? No, parece que los blancos supremacistas son unos gordos lindos. ¿Mm? Vamos a verlo, Rueda. Bueno, Panamá ha tenido dos problemas. El primero, una oligarquía vendepatria que se ha alineado a los intereses norteamericanos de forma histórica, estoy haciendo el planteamiento, y que además entregó, como ya se sabe, la construcción del canal, sus áreas adyacentes y la presencia militar a perpetuidad. Es el pueblo panameño realmente el gestor de la lucha de liberación nacional. Hay muchos episodios en los que se desarrolla la lucha del pueblo contra la presencia militar norteamericana. Voy a hacer uso de dos elementos fundamentales, o quizá tres. En 1925 se van a cumplir 100 años
de la lucha inquilinaria, habían aumentado los cánones de arrendamiento, los impuestos, etcétera. El pueblo se vuelca a la calle, el presidente de turno pide la intervención del ejército norteamericano una vez más para reprimir. En 1947, después de la guerra, trataron de mantener 100 bases militares o sitios de defensa en todo el país. El pueblo se rebeló contra eso el 12 de diciembre de 1947 y lo derrotó. La Asamblea no pudo ratificar ese tratado. Y cada vez que el pueblo se levantaba por liquidar la relación con los norteamericanos, la oligarquía transaba con un tratado que ponía en duda la soberanía y la liberación del pueblo. ¿Cuál es el problema que te digo que tiene el pueblo panameño? Primero, enfrentar al imperialismo, pero a su vez enfrentar a una oligarquía vendepatria. Digo todo esto para llegar al momento en el que estamos. Se ha firmado un memorándum de entendimiento con los norteamericanos que, en efecto, hace retroceder la lucha del pueblo panameño. Se están dando 3 sitios para instalar bases militares norteamericanas nuevamente en Panamá, disfrazadas de un acuerdo de 3 años, prorrogable cada 3 años, etcétera. ¿Y tienen que ver con qué? Tienen que ver con el área Caribe, antigua base de Sherman que tenían los norteamericanos hasta el 99, y tiene que ver con 2 sitios en Panamá, una base aérea y otra aeronaval en la entrada del canal, el lado Pacífico. Y la presencia de tropas que en este momento se están desarrollando ejercicios con lo que se llama el Ministerio de Seguridad Pública en el país, que realmente después de la invasión, el artículo 310 de la Constitución prohibió el ejército en Panamá. No obstante, se ha violado la Constitución trayendo un ejército extranjero a Panamá, como es el caso del ejército norteamericano con el memorándum de entendimiento, y adicionalmente a eso se ha violado el Tratado de Neutralidad. Ahora, ¿qué pasa? El mecanismo constitucional panameño establece que todo lo relacionado al canal, la defensa, construcción de un juego de esclusa, canal a nivel, etcétera, tiene que ser, obviamente, aprobado por el Ejecutivo, tiene que ir a la Asamblea Nacional, que es el legislativo, y tiene que ir a un referéndum popular. Con Trump hay que tener mucho cuidado, él es muy transaccional, así que si él le ofrece algo a través del Tesoro a la Argentina, cuidado con el portafolio, porque seguramente va a pedir algo, no sé, acciones en YPF, un pedazo de vaca muerta, algo va a pedir. Sí, puede llegar a pedir algo así. ¿Cómo no? ¿Podría llegar a pedir acciones? ¿Sí? Para sintetizar un poco, ¿qué pareciera estar pasando acá en la República Argentina? Se filtra un audio, un funcionario del gobierno dice en ese audio que en el área donde él trabaja, de la cual él es director, hay un esquema de choreo que involucra a Karina Milei y los Menem. El gobierno dice, los audios son ciertos, pero su contenido es falso y por ende echan al funcionario. Caos. Ahí aparecen ex-mileístas, ex-funcionarios y personas que tuvieron mucha cercanía con el presidente Milei que salen a decir, todos sabemos que Karina y los Menem son chorros. Y esto está bastante claro que es cierto, porque la respuesta del oficialismo en los medios y en las redes, en este mismo reel, van a comentar, los K no pueden hablar de choreo. Eso por un lado. Y por el otro, la publicación de los audios forma parte de una operación. Acá mismo lo van a poner. Ustedes hablando de coimas, no les da la cara, y la publicación de las escuchas es una operación de periodistas opositores. Los tuyos son corruptos, le gritó Milei a la mujer que lo acusó de corrupto en su caravana por Lomas. Nunca dicen, los Menem y Karina son incapaces de hacer aquello por lo que los están acusando. Nadie dice eso, porque todos sabemos, ustedes incluidos, que las acusaciones son ciertas. Entonces vamos a darles la razón por un segundo. Perfecto, amigo. Los cucas no pueden hablar de choreo y los audios son parte de una operación. Por eso salieron 10 días antes de las elecciones. Perfecto. ¿Qué hacemos con Karina, negro? ¿Qué hacemos con Karina? Porque la única forma de evitar de que salieran esos audios era no chorearte el 3% en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad. En el medio salen escuchas a Karina en Casa Rosada. Escuchamos 10 segundos, pero dicen que hay 1 hora y nadie sabe qué dice ahí, ni quién la grabó. Por eso es que un juez dicta una medida cautelar diciendo esto no se puede reproducir, pero alguien la grabó estando en Casa Rosada y se reúne con ella, así que quien la grabó tan cuca no es. Una vez desatado el caos, arranca el comisareo interno. La banda de Caputo dice hay que echar a Lule Menem y Lule Menem dice si caigo yo caen todos. Karina no lo suelta a Lule y Milei lo suelta a todos y se va a Las Vegas a ver a Fátima. Karina asume su propia defensa y consigue que un juez dicte una medida cautelar para prohibir pasar los audios al aire. Se le caga de risa a todo el mundo, a nosotros incluido, sube el dólar y algunos creen que
Quieren que discutamos la libertad de expresión para no hablar de los choreos. Bueno, fíjate qué quilombo que tiene el gobierno ahora, porque vamos a hablar de la libertad de expresión que tenemos para decir públicamente que Karina Milei es chorra, y toda la política argentina lo sabe. Out of the water in the Caribbean because they're connected to international narco-terrorist groups. Is that correct? Yes, that mission is being led by the Department of Defense, sir. Okay. What legal authority do we have to do that? Sir, I would defer the questions on legal authority to the Attorney General and the Department. Fair enough. Do you believe that Maduro runs a narco-terrorism state in Venezuela based on... I believe based on the intelligence and prosecutions and investigations we are currently running, a large portion of the cocaine that exits out of South America, its origination point is in Venezuela, and using transshipment points through Haiti, they're using the navigable waterways in the Caribbean to the end state delivery, which is the United States of America, and we will hunt down every single one of those narco traffickers with the authorities. There's some actual indictments of Maduro as an individual for being involved in that. Is that correct? Senator, I think you're referring to the DEA indictment on that one. Right. So I guess the point is, would it be fair to say that Venezuela is a good candidate to be labeled as a state sponsor of terrorism under U.S. law? Senator, from my perch, we will provide the intelligence necessary for anyone who meets the threshold to be a state sponsor of terrorism. Well, this administration I think they are, so we'll be going down that road. China. En un contexto de crisis financiera de Naciones Unidas, venimos hoy a debatir insólitamente una de 10 actividades que este Consejo ha impuesto sobre Venezuela y cuyo gasto asciende a casi 10 millones de dólares. Si estuviésemos examinando a Israel, el número de actividades y la inversión estarían más que justificadas. Venezuela no ha atacado a nadie, no ha asesinado niños, mujeres y hombres, menos con misiles inteligentes, no ha derribado premeditadamente edificios ni bombardeado hospitales con familias, médicos y personal de la ONU dentro. Tampoco ha lanzado misiles contra mesas de negociaciones. Sin embargo, es Venezuela a la que este Consejo pretende señalar, y seamos claros, por influjo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Señor presidente, la gravísima crisis de derechos humanos que vive el mundo hoy día exige coherencia. El Consejo no puede enviar, como lo está haciendo, mensajes contradictorios en materia de derechos humanos, mucho menos por razones geopolíticas. Me pregunto, ¿qué ha dicho este Consejo ante la barbárica violación de derechos humanos de los migrantes venezolanos? Poco o nada. Asimismo, la inacción y el silencio en Gaza han llevado a los pueblos del mundo, hoy indignados, a preguntarse, ¿para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve el Consejo de Derechos Humanos? En el año 2015, el gobierno de Barack Obama designó a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. Y en el 2017 se crea el fracasado Grupo de Lima para agredir a Venezuela desde la región. En 2019 se quiso imponer un gobierno paralelo como base para nuevamente intentar cambiar el régimen político. Es en ese marco de injerencia extranjera que se crea esta irritamisión. ¿Queda alguna duda que no tiene nada que ver con los derechos humanos, sino con el cambio de régimen en Venezuela? No solo el contexto deslegitima la existencia de una misión nula e impráctica, sino que su novelero desempeño la desacredita por sí misma. Cita fuentes dudosas, utiliza testimonios inventados o no verificados, emplea estadísticas sin rigor metodológico, tiene probada motivación política y no ha pisado y jamás pisará territorio venezolano. Como país, creemos profundamente en los derechos humanos y los practicamos conforme al mandato constitucional y las leyes nacionales, pero no nos vamos a prestar para validar semejante parodia. Señor presidente, Venezuela ha desplegado todas sus capacidades diplomáticas, diplomacia bolivariana de paz, para persuadir un conflicto armado en la región latinoamericana y caribeña. Al mismo tiempo, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición histórica, defenderá su territorio y su riqueza petrolera con todos los medios disponibles si es que se nos pretende imponer una agresión injustificada que no deseamos, que no propiciamos, pero que estamos dispuestos a enfrentar con la dignidad de un pueblo libertador de América. Lo peor de todo es que la narrativa contra Venezuela sustituye
en las Naciones Unidas el genocidio. Hazme el favor, compa, allá arriba, porque yo quiero que ustedes vean, porque últimamente cuando ustedes escuchan hablar a Trump y a los sobre todo al sionismo. Ponme el video 6 a tiro, porque según Trump no hay genocidio. Pero cuando ustedes escuchan el cinismo con que el fascismo y el sionismo ha venido actuando de una manera tan cínica, tan terriblemente cínica, es cuando tú entiendes que algo no está funcionando en Occidente. Hay una decadencia moral en Occidente terrible. Ya ustedes no oyen hablar del señor canciller de Alemania. Ya no oyen casi hablar del primer ministro inglés. Macron sigue tratando de mantenerse en un poder que está quebrándose. En España ya ustedes saben, lo acaban de ver, yo me dirijo al pueblo español, al pueblo que realmente quiere cambio, a un pueblo que no quiere seguir teniendo una monarquía chupasangre, vampira allí montada, y a una estructura, un sistema de partidos que heredó el franquismo. Engañó al pueblo español. Y sobre todo en Estados Unidos una decadencia moral absoluta. Pero tienen los medios de comunicación. ¿Y cómo haces tú para callarle la boca? Y esto hay que decirlo, camarada. ¿Cómo haces tú para callarle la boca a una actitud genocida casi que genética? Casi que genética. Yo quiero que ustedes vean este video y vean la manera en que se expresa el sionismo. La manera en que se expresa. De llegar a decir incluso que ellos están por encima de 6.000 y pico de millones de personas que son los musulmanes, los católicos, los cristianos. No, eso no sirve. Todos son esclavos porque ellos son los herederos del mundo. Y lo peor de todo es que el sionismo no tiene raíces religiosas. ¿Sabían eso? No, es raíz económica, billete, dominio. Por eso se ha convertido en eso, siempre ha sido eso, genocida. Vamos a ver este video. The UN concluded this week that Israel committed genocide in Gaza. What are your thoughts on that? Well, I haven't seen that. I'm looking at it, but did anybody commit genocide on October 7th? What do you think about that? That was genocide at the highest level. That was murder, genocide, you can call it whatever you want. But little babies were chopped in half. And in Gaza? Arms were cut off people, heads were cut off people. That's genocide. That's genocide also, I guess. What do you think? אני ראיתי את המשפחה הזאת, לקחתי את הלוויסט שלי, אמרתי לו בוא רגע, שומע, אתה רואה את החלון הזה? אתה נותן לשם את הלאו. אומר לי ירדן, משפחה, עניינים. אמרתי לו, על הזין שלי, שרוף את כולם. ואני הפקודה. לחימה של החיים, אחי. יורים עלינו כדורים כמו לא יודע מה. ואני עומד בהכי קור רוח שיש, אבל. אני אומר לו, רד קריאה. אני לא רד קריאה לפה, 1, 2, בום. באותו רגע, אחי, הסתכלתי על החבר הזה שלי. הסתכלתי עליו ואמרתי לו במילים הכי מסריחות שיהודי יכול להגיד. תראה איזה כיף לשמוע אותם לשרוף. The UN concluded this week that Israel committed genocide in Gaza. What are your thoughts on that? Well, I haven't seen that. I'm looking at it. 1,000 years ago, here in this city, on Mount Moriah, where God chose his people. He not only chose a people, but he chose a place. And then he chose for the people in this place a purpose. The people were the Jewish people. The place was Israel, and the purpose was to be a light to the world. Those of us who are not Jewish, we thank you for giving all of us a foundation of morality and decency and civilization upon which our own faith is built, for without yours we don't have one.
As I often tell my Jewish friends, you can be Jewish, you don't need me. But I cannot be who I am in my faith without the debt of obligation that I owe to you for having listened to God and been willing to be obedient to Him when He called you to this place as His people for His eternal, everlasting purpose. Reminder that God never has been finished with Israel, and He never will be. This is the eternal home that He has chosen. You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand. So many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many. 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that, according to the Torah, do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. The UN concluded this week that Israel committed genocide in Gaza. What are your thoughts on that? Well, I haven't said that. I'm looking at it. Every morning we say the blessing of the morning. ברכות השחר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. Thank you God for making me a Jew. So you bless Hashem for making you not one of the nations, but He made you one of the chosen nation. Thank you for not making me a goy. Thank you for not making me a slave. Thank you for not making me a woman. ¿Lo que está haciendo Israel es un genocidio, sí o no, Fonseca? No. Yo creo que no. Vale. Pues ya sabéis Con que matices, tenéis unas cuantas cuentas. Que... Con matices, no entra dentro de un genocidio, entendiendo como genocidio lo que hicieron los nazis con los judíos, lo que hicieron los turcos con los armenios, etcétera. ¿Y tú? Todo lo que ha dicho Borja, mismo. Okay. Pero ya puestos añado. ¿Sabes? En Israel, ¿sí? En lo que es el territorio judío, hay un montón de palestinos y de árabes viviendo. No solamente viven, es que viven, votan, se presentan elecciones, ganan elecciones. O sea, en la Knesset, en el Parlamento israelí, hay, creo que ahora mismo son, a lo mejor me bailan los números, ¿vale? Pero 3 diputados de partidos árabes. Israel estaba empezando a abrir ligeramente las puertas de Gaza para que pudieran trabajar árabes en empresas judías. ¿Sabes cuántos judíos hay en Gaza? ¿O en Cisjordania? 0. Bueno, en Cisjordania. Los colonos. En los colonos, vale. Vale, ok. Pero quiero decir que, entonces, si Israel quisiera hacer un genocidio, habría empezado por su propio país. ¿Para ti? Y yo ¿Netanyahu es un criminal de guerra? No. Y yo, ¿para ti? Y yo le diría si no a todo lo es, el mundo, lo roza. Y yo, lo roza, pero no lo es. A todos los que están en contra de Israel, que están ahora, que sí con el Palestina y tal, yo les hago una pregunta. ¿Qué debe hacer Israel? Atacar tienen que atacar. O sea, en fin, tienen que responder, tienen que defender su país. Jamás no son tontos y se camuflan entre la población civil, utilizándoles de escudos humanos. Claro, como hospitales. Y Egipto no les permite entrar. Como os podéis imaginar, esta situación es terreno fértil para cualquier grupo terrorista. Sin embargo, ahora estos gazatíes tendrán que reconstruir sus casas. Y esto son buenas noticias, porque mientras están reconstruyendo, no están destruyendo. These reports should be taken seriously, but honestly, the Israeli responses are becoming so boring. You know, they say the same thing every time. But they're producing the responses by ChatGPT these days. And they spend so much money in the foreign ministry on propaganda, you'd think that they would actually come up with something original. I would want them to engage with the evidence, but they never engage with the evidence. They put the report into ChatGPT, and then they put out the standard response. So no one takes it seriously, and Jamie, you shouldn't either. Netanyahu está pagando a Google, a YouTube, a X, para que Cristian Calcerrada, las redes nieguen el genocidio. Las claves.
Sí, que son contratos que hace Israel, campañas en redes con influencers para colocar anuncios en las principales plataformas, para que cuando uno busque información de Gaza salgan imágenes falsas o informes directamente inventados que niegan el genocidio. Se está usando en Israel y en países escogidos como por ejemplo Alemania. Difundió 2.000 el año pasado, pero 4.000, todo dentro de una estrategia de desinformación digital llamada Hasbara. Y que hace vídeos como estos. Esto es un vídeo del Ministerio de Exteriores de Israel enseñando la mentira de los mercados de Gaza. Dicen que están llenos de comida. Después cuenta en todos los idiomas, el que estamos viendo está en griego, la mentira de que Israel envía cientos de camiones de comida en lo que ellos llaman la operación humanitaria más grande jamás hecha. ¿Sabe lo que da vergüenza? Que estos propagandistas del sionismo prácticamente hablen de que, bueno, que casi que los palestinos tienen que pedir permiso para vivir en su propia tierra. ¿Por qué? Porque los judíos le dan trabajo, los judíos tal cosa, los judíos... Y aparte que los matan, ¿no? También. Entonces, es la narrativa que hay en toda Europa... y se lo voy poniendo bien claro. ¿Cómo decirlo? Hay gente que no quiere hacer esta comparación, pero hay que hacerla, ¿sabe? El sionismo ha superado con creces a los nazis. Superado. Porque el nazismo estuvo vigente, o por lo menos el exterminio por parte de los nazis estuvo vigente durante la Segunda Guerra Mundial. Obvio, tiene sus seguidores, tiene quienes los encubrieron y todo esto. Pero es que el sionismo tiene más de 70 años matando gente, exterminando a los palestinos. Y los palestinos, eso es igual que esto que se presenta en la ONU, cosa con que yo no estoy pero en absoluto de acuerdo, que es el tema del doble Estado. El reconocimiento de Palestina como Estado y el reconocimiento de Israel como Estado. No. ¿Quién es el invasor? ¿Quién es el genocida? ¿Y en tierra de quién está? ¿Qué tierra invadió? ¿Cómo es eso que vamos a declarar dos estados? Si esa es tierra palestina, toda. Porque ahí decidieron por los palestinos montar al sionismo, montar el Estado de Israel, que no está el Estado, es un Estado invasor. Entonces, este jueguito de las negociaciones, muy judía, por cierto, muy israelí, muy sionista, este jueguito lleva demasiado tiempo. En una tierra que es palestina, esa tierra no es judía, esa tierra no es israelí, no hay tal Estado israelí, eso es mentira. Hay una invasión y punto, y un genocidio en proceso, y ahora mucho más terrible porque está en vivo. Vamos a recordar a Fidel, resistencia, ¿verdad? Resistencia. Vamos a verlo. Se trata de saber si vamos a seguir siendo lo que somos o vamos a perder para siempre la oportunidad de ser lo que somos y lo que queremos ser. Eso es lo que se juega en este periodo especial. Esto es lo que se juega en nuestra lucha. Esto es lo que se juega en nuestra resistencia.
Pero los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. Y sobre todo de las virtudes de un pueblo. Y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltarán jamás. No le faltaron jamás a este pueblo y no le faltarán jamás a este pueblo. Sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los problemas, de cuáles son las dificultades. Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente incluso que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria y lo que es la independencia. Hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo. Hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria. Hay quienes no lo entienden. Contra esa gente tenemos que luchar. Pueden confundir algunos, siempre es una lucha. En periodos especiales también es una lucha política seria. En primer lugar, frente al imperialismo, a sus campañas, a sus consignas. Contra ningún país del mundo jamás se han dirigido las cientos de horas de transmisiones radiales que se dirigen contra Cuba. Contra ningún país del mundo en ninguna época se ha empleado un barraje tal de propaganda reaccionaria como contra la revolución cubana, para debilitarla, para reblandecerla. Todos los recursos que el imperio dedicaba antes al campo socialista, a combatir a los países socialistas y al movimiento comunista internacional, lo dedica hoy a un solo propósito: combatir a Cuba, reblandecer a Cuba, derrotar a Cuba, aplastar a Cuba. En la mentalidad imperialista no cabe siquiera la idea de que un pueblo como Cuba haya tenido la osadía de enfrentar, de hacer una revolución, de seguir adelante. Menos le cabe todavía en la cabeza que los cubanos estemos dispuestos a seguir adelante con la revolución cuando el campo socialista de Europa se ha hundido. Ellos que tantas veces nos llamaron lacayos,
que tantas veces nos llamaron satélites, hoy no les cabe en la cabeza que seamos el pueblo más independiente del mundo. Y no les quiere caber en la cabeza que seamos también por esa misma razón, y la razón de estar aquí a su lado, y la razón de estar enfrentados a ellos, que seamos el pueblo más valiente de la tierra. Bien, estamos llegando al final del programa. Quería poner este video último de mi comandante Fidel porque muestra inequívoca de resistencia, ¿sabes? Hay que tener siempre presente a Chávez, a Fidel, a nuestros, digamos, a esos valores que nos transmitieron, ¿sabes? Que nos transmitieron de resistencia. Y, como siempre, lo que vengo diciendo, un llamado a todos los grupos revolucionarios de América Latina, a todas las organizaciones sociales, organizaciones populares, grupos revolucionarios activos, a la unidad para la defensa de toda América Latina. Por eso la resistencia. Dentro de nuestras diferencias, la unidad es necesaria. Hay quienes están diciendo, pidiendo ahí, pues todavía aparecen algunos lacayos pidiendo que Trump no debería estar perdiendo tiempo e intervenir. Échenle bola. Échenle bola. Así que un abrazo bien grande. El próximo domingo salimos al filo de la medianoche por las redes y por Venezuela News Radio 104.9 FM. Y el próximo martes, otra vez La Hojilla por acá por BTV y por las redes sociales. Un abrazo a todos, se les quiere, se les ama enormemente y un abrazo a toda América Latina y el mundo, a todos los pueblos que están dispuestos a no aceptar bajo ningún concepto el yugo imperialista, de nadie. Chao, un abrazo a todos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.